2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más y más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Qué alegría que estés nuevamente aquí en el podcast compartiendo tu experiencia y hablando de todas las cosas que nos gustan, que tiene que ver obviamente con las plantas, la jardinería y el paisajismo. Hola Claudio, encantadísimo y contentísimo como siempre de estar contigo y con toda la audiencia para, como tú bien dices, hablar del mundo verde, ese mundo que nos apasiona y que nos encanta. Yo no sé si vos estás al tanto, creo que sí, porque lo estamos viendo a diario, que en nuestra academia de jardinería, la que hemos armado ya hace 1 año y medio por lo menos, la de jardingpt.com, ya tenemos más de 600 clases de distintos temas relacionados a este mundo verde. Sí, la verdad es que estamos creando una biblioteca de clases con audios, con textos, cuyo objetivo es abarcar al máximo todo lo que sea el mundo de la jardinería, o sea, crear una academia muy completa. Como tú bien dices, vamos por las 600 clases. Obviamente, cuando lleguemos a las 1000 clases, pues será tanto el valor que aportará la academia, pues que tendremos que hacer irremediablemente, porque también nos van a subir los costes de mantener esta academia. Al tener tanto volumen de material, tenemos que subir el precio, pero bueno, de momento animo a todo el mundo a suscribirse y a aprovechar, porque todos los que entren antes de esa subida pues mantendrán su precio económico de por vida. Así es, y hablando de precios, hay 2 niveles de suscripción, uno muy simple en el cual acceden a un canal de Telegram donde se va publicando una clase por día de lunes a viernes, y la otra, la academia, que es el nivel premium, podríamos decir, en donde tienen acceso a todas las clases, las que ya están en el canal de Telegram y muchísimas más. Debe de haber cerca del doble de clases en la academia, en donde además del audio tienen los textos y el acceso a unos grupos, pero muy valiosos de Telegram. ¿Y cuáles son esos, Fernando? Tenemos el grupo de jardinería y paisajismo, pero el privado, al que se accede al pertenecer a la academia, y en el que hay, como se suele decir, voz y voto. O sea, no solo nosotros publicamos contenido, sino que todos los componentes del grupo hacen preguntas. Como es en Telegram, pues pueden enviar vídeos sobre algún problema que tienen, y en global toda la comunidad pues responde, bueno, las personas que quieren o que tienen posibilidad de ayudar responden a esas preguntas, y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor. Luego tenemos también un canal llamado Plus Gardener, donde durante una temporada, hasta antes de que prohibieran regar aquí en la zona de España donde yo vivo, subía vídeos explicando el trabajo diario de mi empresa, cómo hacemos los trabajos, cuánto se tarda en hacer los trabajos, qué costes tiene, algunos truquitos, etcétera. Bueno, son vídeos que nunca mueren porque explican cómo plantar, cómo sembrar, y eso siempre está vigente. También se accede a ese canal de Telegram. ¿Y qué más tenemos, Claudio? Tenemos un chat. El chatbot, o que este profesor virtual que tenemos nosotros trabajando 24/7 en la academia, en la cual alguien que forma parte de esta membresía tiene alguna duda puntual, va a ese chatbot, le hace la pregunta y este profesor virtual le contesta en función de todo el material que nosotros vamos aportando semana a semana de los distintos cursos, y le da esa respuesta media como masticada, podríamos decir así, para que no tenga que ir a escuchar o a leer todo el contenido de todas las clases de un curso en particular. Entonces va a ir a la respuesta con contenidos que nosotros hemos curado, que nosotros hemos validado previamente. Claro, la gracia de este chatbot, a diferencia, por ejemplo, del famosísimo ChatGPT, es que está entrenado, o sea, tiene acceso a toda la información que contienen los cursos que estamos creando. Entonces no te da una respuesta genérica como te puede dar ChatGPT, sino que te va a dar una respuesta en base a esos cursos que nosotros
personas humanas, hemos estado creando, hemos estado produciendo y hemos estado resumiendo. Pero bueno, Claudio, nosotros lo que solemos hacer en estos episodios en colaboración desde hace ya unos cuantos meses es poner un pequeño fragmento, una clase de nuestra academia jardingpt.com y luego comentarla. Lo que pasa que este mes te comenté que me apetecía hablar sobre el tema que habrá visto la audiencia en el título, sobre el tema de los presupuestos de jardinería. ¿Y qué problema hay? Pues que en la academia todavía no hemos empezado el curso que habla sobre los presupuestos, o mejor dicho, el curso que habla sobre la gestión de una empresa de jardinería, porque nos estamos centrando en temas que puedan tener un interés más global, como es pues todo el tema de plantación de césped, de jardines verticales, diseño de riegos, cuidado de piscinas. Entonces, claro, llegaremos más adelante. Pero como me hacía gracia y me apetecía hablar de esto, te comenté, y esa es la diferencia en el episodio de hoy. No vamos a poner fragmento de nuestra academia, sino que vamos a empezar a hablar directamente del tema de este mes, que es los presupuestos. ¿Cuál es el enfoque, Claudio? Como vos decías, hoy no vamos a tocar ninguna de las clases de la academia. La idea es ver cómo llegamos a elaborar un presupuesto de paisajismo a nivel residencial. ¿Qué es lo que nosotros suponemos que va pasando por los pensamientos de nuestro futuro cliente desde el momento en que o termina de construir su casa o compra una casa? Vamos a ver distintos tipos de situaciones. ¿Qué es lo que nosotros pensamos o cómo interpretamos lo que nuestro futuro cliente nos comenta acerca de su experiencia y de sus expectativas? ¿Cómo las interpretamos nosotros? Y todo ese proceso que se da desde el minuto cero en que nuestro cliente se encuentra con un jardín a ser intervenido. ¿Esto por qué? Porque la idea es tratar de ver distintas experiencias en distintos lugares, porque lo estuvimos charlando nosotros, Fernando, antes de comenzar a grabar el episodio. Las realidades económicas y culturales de España y de Argentina son muy variadas, y esto creo que va a aportar mucho valor para la audiencia. Perfecto. Y luego, una vez hayamos nosotros intentado meternos en la cabeza del cliente e intentar saber qué piensa, todo esto basado en nuestra experiencia de tantos y tantos años trabajando con empresa de jardinería propia, luego vamos a verlo desde el punto de vista del paisajista o del jardinero, para que también, si el episodio lo está escuchando una persona que no es paisajista y jardinero, sino que podría estar más identificada con el papel de cliente, también pueda llegar a entender qué pasa por la cabeza de ese jardinero y ese paisajista cuando se le llama y se le solicita pues un diseño o un presupuesto de un jardín. Entonces, lo importante es ponernos en contexto, porque claro, clientes que llaman a un paisajista o jardinero para un presupuesto puede ser por multitud de motivos y para multitud de trabajos. Vamos a ceñirnos en un contexto. Vamos a imaginar que esto es una película y el argumento de la película es el siguiente. Una persona, vamos a llamar cliente, compra una casa y nos valen dos ejemplos que pueden ir en paralelo. Puede ser que ha comprado una casa que se acaba de construir y por tanto todo lo que rodea la casa, pongamos que tiene una piscina, pero todo lo que rodea la casa es simplemente tierra. Eso sería la opción A. O que ha comprado una casa que ya se construyó hace unos años y que el anterior propietario cuidó con mucha ilusión durante unos años, pero ya los últimos años empezó a tener problemas o ya no iba tanto a esa casa porque era de segunda residencia o tenía problemas económicos o lo que fuera y empezó a abandonar un poquito el jardín, a hacerle ya un mantenimiento muy mínimo, lo justito para poder vender la casa y ya está. Entonces, este nuevo propietario que ha llegado, pues bueno, ve que hay cosas que mejorar, incluso hay cosas que, aprovechando que el jardín tampoco está impecable, sino que más bien está estropeadillo, pues ya hay zonas que quiere reformar y cambiarlas totalmente. Este sería el contexto. Bien, en resumidas cuentas, un jardín hecho a criterio de otra persona o en función de las necesidades de otra persona en abandono, y un jardín de nueva construcción, el cual es un lienzo en blanco. ¿Te parece que empecemos? Sí, bueno, vamos primero, es una película y vamos a imaginarnos, vamos a empezar a vivir la película desde el principio. O sea, una persona ha comprado una casa,
felicidades, genial, el sueño de su vida, quizás es una casa de segunda residencia, quizás no, quizás es su primera residencia, ha pasado de un piso con una simple terraza a una casa con jardín, y esa persona, o bien porque no hay jardín, porque es una casa nueva, o bien porque lo quiere reformar, porque es un jardín que no está en buenas condiciones o que no le gusta como es, esa persona necesita un jardinero paisajista. ¿Qué crees tú que es lo primero, lo primerísimo, el inicio de la película? ¿Qué crees tú que es lo que le pasa por la cabeza cuando se ve en esta situación? Yo te decía recién de imaginarnos, porque yo soy bastante estructurado en ese sentido y me tengo que parar en dos jardines distintos. Parándome en el patio o en el jardín, un futuro jardín de una residencia en la cual no tiene nada, creo que el cliente va a tener muchísimas preguntas, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué forma le doy? ¿Qué elementos puedo incorporar? Tal vez empiece a imaginarse los jardines que ha visto en revistas, que ha visto en la televisión, de los vecinos, y empieza a imaginarse ya algo en el jardín, como que ya en cierta forma se empieza como a revelar una película fotográfica sobre ese espacio. Mucha incertidumbre, me imagino que tiene, me imagino que hay muchas preguntas, tal vez empiezan a surgir elementos, me gustaría traer esta planta de la casa de mi madre, y por el otro lado, el jardín que ya está como construido, pero que hay que incorporarle mucho trabajo para dejarlo a gusto del cliente, me imagino que genera también como una especie de conflicto. ¿Qué hacemos con estas plantas? El tamaño, hay que podarlas, el césped, que el riego, ya empieza quizás a haber otro tipo de pensamientos que tiene que ver con cómo se adapta ese jardín a los deseos, que en este momento yo, desde el lado de afuera, no sé si son tan claros sobre el destino al que quiere llegar o el jardín que desea tener en un futuro. Eso es lo que yo me imagino que el cliente está experimentando. No sé a vos cómo te pasaría en tu zona de trabajo. Pues yo, hablando de una forma general, porque con todos los respetos, claro, cada cliente es totalmente diferente e individual. Entonces habría multitud de variantes, ¿no? Pero hablando de una forma muy general, en base siempre a mi experiencia, yo creo que a esta persona le vienen a la cabeza frases como no me quiero equivocar, o sea, construir un jardín nuevo o reformar uno ya existente. Cuando digo reformar me refiero, por ejemplo, donde hay césped, quitarlo y poner otra cosa, donde no hay seto, poner seto, donde no hay árboles, poner árboles, donde hay demasiados árboles, quitar algunos. O sea, una reforma que implica construcción de jardín. No solo un jardín descuidado, volver a ponerlo al día, sino modificarlo. Pues yo creo que a esta persona pues le entran miedos, porque todo vale muchísimo dinero, entonces no se quieren equivocar. Yo creo que quieren tener la suerte de caer en buenas manos y que la persona en la que depositen su confianza sea una persona que no les lleve por el camino de la equivocación, sino que cada pasito que se dé, cada decisión que se tome, estén bien asesorados y no implique hacer algo mal o algo que luego dentro de 5 años hay que volver a rehacerlo, o algo que luego, y si lo hubiera hecho de esta otra manera. Y por otro lado, yo creo que también en general las personas que se ven en esta situación saben poco o nada de jardinería. O sea, están muy, 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 muy alejados de la visión que tenemos los jardineros y paisajistas, que ya nos parece normal que una persona sepa lo que es un cercis. ¿Quién no sabe lo que es un cercis? Pues bueno, pues estas personas no tienen ni idea de si el cercis es un árbol o es una tomatera o es una mala hierba, no saben lo que es. Y así con todo. Entonces, creo que tienen mucho miedo y ganas de no meter la pata. En principio, yo creo que es eso. Entonces, tienes razón, y es cierto lo que comentabas antes, que también, bueno, estas personas sí que ven revistas, sí que ven el jardín de un amigo, sí que han imaginado, porque tengamos en cuenta que están cumpliendo su sueño, están comprando una casa con jardín, lo que habían querido toda la vida. Entonces sí que tienen ciertas ideas de lo que quieren y de lo que no quieren. Y yo no me he encontrado nunca en 25 años que una persona en esta situación me llame
y me diga, mira, haz lo que te dé la gana. Quiero un jardín, hazme un jardín. O sea, no me ha pasado jamás. Y he trabajado con personas de muchísimo dinero, o sea, que no era cuestión de dinero. Pero ellos siempre saben que ahí les gustaría tener un limonero, les gustaría tener ahí una zona de juego para los niños, les gustaría césped para poder jugar un poco a fútbol en una zona plana. O sea, siempre te dan unas directrices, pero claro, no tienen ni idea, no saben si ahí se puede poner césped, si ahí se puede plantar un limonero en medio del césped o no, no tienen ni idea. Entonces, el siguiente paso de la película, Claudio, sería cuando este cliente, esta persona, dice, vale, tengo todos estos miedos, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿Tú a quién crees que llaman? Bueno, supongo que a Fernando o a Claudio. Después de escuchar este episodio, seguro. Claro. Vos sabés que mientras vos estabas comentando, en función de tu experiencia y antes de avanzar con lo que me estabas preguntando, aquí suele ocurrir algo. En la mayoría de los casos en los que yo he asistido, las personas invierten casi todo el capital en la construcción de la vivienda o en la compra de la vivienda. Es como que estiran la billetera lo más que pueden para el bien inmueble y muchas veces no tienen suficiente reserva para destinar a los jardines. Entonces, uno de los miedos que me han transmitido es si el dinero que tengo me alcanza para hacer lo que yo quiero. Evidentemente, cuando uno piensa en llamar a un paisajista, sabe que más allá del costo del servicio hay muchísimos beneficios porque a la larga esa inversión que van a hacer va a ser rentable. No hay riesgo de que vamos a poner una planta que no va a prosperar en un lugar, de que va a estar faltándole agua porque no se hizo bien el riego. Entonces, yo creo que ese pequeño detalle, no sé si a vos te ha pasado, pequeño o gran detalle para mí, en donde la partida presupuestaria para el jardín no suele ser lo que es en otros lados, en otros países, sino que es con lo que me quedó a ver qué puedo hacer. Una pequeña limitante que a veces tenemos o un desafío que tenemos. Aquí pasa algo parecido, aquí en España pasa algo parecido, pero por motivos diferentes a Argentina. Argentina está atravesando unos años difíciles últimamente y la economía es la que es y da para lo que da. En España la economía años atrás estaba bastante bien, ahora ya también empieza a estropearse un poquito, pero los motivos son diferentes. Aquí lo que ocurre, yo creo, lo que yo pienso, es que este protagonista de nuestra película, este cliente, en un inicio, o sea, en el papel, cuando hace números, sí que destina una parte al jardín. Lo que ocurre es que luego, como el jardín es lo último de todo el proceso de la construcción de la casa, hablamos ahora, por ejemplo, en el ejemplo de construir una casa nueva, empiezan a surgir, durante la construcción de la casa, empiezan a surgir imprevistos. Y la típica frase de, bueno, ya que lo hacemos, ya que lo ponemos, ya que ponemos las ventanas, pues vamos a poner estas que son un poquito más caras. Ya que, y eso, cuando lleguen al final, que llegamos al jardín, pues si ellos en el papel habían apuntado que al jardín se iba a destinar el 20% del coste total de la casa, pues ya solo les queda un 10%. Y este problema sí que me lo encuentro. O sea, me dicen, yo tenía destinado tanto dinero, pero ahora tengo la mitad porque me lo he gastado en poner el borde de la piscina más bonito, porque me lo he gastado en hacer un baño más que antes no estaba o cualquier cosa. O en lugar de... Antes no ponía aire acondicionado y ahora sí que lo he puesto. Entonces, esto sí que nos ocurre, pero no es tanto... El problema son los yaques. En este caso yo creo que sí, que son los ya que, bueno, y los imprevistos de esto por parte del constructor. Esto no estaba presupuestado, esto tampoco. Solo estaba presupuestado hasta 1 metro y tú me estás pidiendo 2 y entonces va subiendo los costes. Bueno, entonces, continuando con el relato, una vez que ya evaluó un poco el tema de contratar el servicio, yo creo que van a agarrar, buscarán a lo mejor en internet, en función de las referencias, en función de la experiencia, o tal vez llega a partir de un boca a boca, como lo decimos nosotros, o un boca a oreja. Hemos sido o han sido recomendados los paisajistas y los jardineros que van a intervenir. Entonces, agarra el teléfono y te llama. Imaginemos, te llama Fernando y te dice, mira Fernando, me pasó el teléfono un amigo que vos le hiciste el jardín y quiero que vengas a mi casa a hacer lo mismo, que me construyas el jardín.
ya la pelota está en tu lado de la cancha. ¿Qué hacemos? Correcto. Sí, yo también pienso igual que tú, que las dos casuísticas posibles más generales, más generalistas son estas. Teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos ahora, con tantos y tantos años con Internet y ahora en el mundo que estamos entrando, en el mundo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la evolución tecnológica que tenemos, todavía el boca a boca, que se llama aquí en España, lo que tú comentabas de me lo ha dicho un amigo, me ha recomendado un familiar, me ha recomendado el constructor, me ha recomendado no sé quién, todavía esto es lo que a mí más me funciona, más y mejor, porque el valor de que una persona ajena a mi empresa haya hablado bien de mí a nuestro protagonista, al cliente, ese valor, desde el punto de vista del cliente, te recuerdo, Claudio, que todavía estamos en la cabeza del cliente, ese valor es enorme, ya tiene un peso, o sea, ya es como un suspiro de... recordemos que venimos de una situación que comentamos al principio de miedo, de no la quiero liar, no quiero estropearlo, no me quiero equivocar. Si te dicen, tú tranquilo, esta persona te lo hará bien, es como que una parte de ese miedo ya desaparece. Y todavía no conocen a la persona, pero ya hay unos puntitos ganados. Y sin embargo, yo que tengo una presencia en Internet a nivel local bastante fuerte, bastante importante, o sea, soy muy visible en Internet, veo que el cliente que llega a través de Internet es más frío, muchas veces simplemente está comparando, porque igual que me ha llamado a mí por Internet, ha llamado a 5 más. Sin embargo, el cliente que recibe una recomendación, esa persona que habla bien de mí no habla bien de 5. O sea, no dice, mira, te hablo bien de Fernando, de Pablo, de Juan, de Luis. No, dice, no, yo te recomiendo Fernando. Tú luego, si quieres preguntar por otro lado y tener una segunda opinión, pues igual te recomiendan otros, porque a Fernando igual no lo conocen. Pero es como mucho más frío el cliente que viene por Internet. Y entonces esa persona llama al profesional y ese profesional llega a la casa, porque como estamos hablando de construir un jardín, hay que hacer, el profesional, el paisajista jardinero, tiene que visitar al cliente en su casa para conocer el terreno. Y ahí yo creo que la cabeza del cliente lo que hace es un poquito esos primeros segundos, esa primera impresión. Ver si esa persona le da confianza y luego escuchar lo que habla y cómo se explica para ver si le parece que es técnico, que es conocedor, pero a nivel técnico de todo lo que sería la jardinería y la construcción del jardín. ¿Qué opinas, Claudia? Evidentemente que cuando nos recomiendan, cuando uno llega a ese jardín, la persona está más receptiva. Yo he experimentado como casi hasta un ambiente de familiaridad, porque si es conocido de mi amigo, es conocido mío, como si hubiese un carácter transitivo en eso. En cambio, aquel que nos llamó y que nos está comparando, cuando llegamos al jardín, como que nos mira un poquito de reojo y de costado, viendo qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Y ahí creo que es donde entra también en juego la profesionalidad de quien hace la visita, porque hay que saber empatizar, hay que saber escuchar al cliente, que el cliente sepa de una u otra forma que nosotros estamos entendiendo su necesidad y que nos podemos poner de su lado. Por ahí, como dicen, tenemos 2 orejas y una boca, escuchar el doble de lo que hablamos va a permitir que esa confianza inicial que no existía, empiece a generarse y de esa forma podamos empezar a hablar el mismo idioma y ese idioma es su jardín. No sé si coincidís en este aspecto. Sí, exactamente. Pues yo creo que aquí ya se produce una bifurcación. Yo creo que aquí ya ese cliente puede ir por 2 caminos diferentes, o al menos lo que yo me suelo encontrar de forma general. Un cliente puede decir, esta persona que me han recomendado o esta persona que he encontrado por Internet, yo creo que es la persona con la que quiero trabajar. Y ya está. Y se centran en progresar solo con esa persona. Y luego también hay otro camino que este cliente puede decir, bueno, yo quiero varias propuestas. Voy a llamar a 2 o 3 personas que me han recomendado,
porque si ha preguntado en diferentes sitios le pueden haber recomendado 2 o 3 personas diferentes, o si ha ido a internet pues ha llamado a 3. Normalmente se suele llamar a 3 porque tampoco el cliente quiere perder tantísimo tiempo con tantísimos profesionales, ¿no? Entonces hay como 2 caminos muy diferenciados. Ojo, que es muy diferente. El cliente que deposita su confianza a priori en una única persona, o el cliente que está abierto a múltiples profesionales, múltiples opiniones, múltiples opciones. Entonces, yo creo que esto se nota bastante cuando, ahora me voy a la cabeza del jardinero por un momento, se nota bastante cuando el jardinero llega al jardín, porque detectas rápidamente cuando un cliente no tiene ni idea de nada, y también detectas muy rápidamente cuando el cliente, aunque sigue sin tener ni idea de jardinería, pero ya te empieza a comentar cosas que tú sabes que él no tenía por qué saber. Entonces ya das por hecho que es que otro profesional se las ha comentado con anterioridad. Entonces, vuelvo a la cabeza del cliente. ¿Qué estará pensando la persona que llama a 2 o 3 en comparación con la persona que solo, de momento a priori, va a intentar depositar su confianza en solo una persona? ¿Tú qué crees que está pasando por su cabeza? ¿Está pensando que la opción A es peor que la opción B? ¿O el otro piensa al revés, que llamar a muchas personas es peor? ¿Qué opinas? Mirá, yo he estado tratando de ponerme un poco en la cabeza, porque si bien no lo hacemos desde el punto de vista de jardinería, sí a lo mejor cuando tenemos que hacer alguna decisión de compra, no de un servicio, o puede ser un servicio o de un producto, uno es como que empieza a desgranar ese producto, ese servicio en distintos ítems para valorarlos. Me ha pasado en alguna oportunidad que el cliente ha empatizado conmigo y me ha terminado diciendo: mira, la verdad que me gustaría trabajar contigo, pero los números no me dan para poder hacer el trabajo. Entonces, tratando de ubicarme en la cabeza del cliente, es ver qué es lo que va a poner en esa balanza que le va a terminar dando un voto a favor o en contra frente a uno u otro profesional. Sin duda que va a valorar la profesionalidad, la idoneidad de esa persona que ha venido a visitarlo. Y por otro lado, yo creo que también va a tamizar eso y va a ser más o menos exigente en función de lo que pueda disponer para invertir en el jardín. No sé si logro yo expresar o explicarme, Fernando, con lo que digo. Sí, yo creo que se entiende perfectamente. Pues bueno, yo también pienso que ambas opciones son buenas. Ya va a depender un poquito de cada cliente, su forma de ser, su forma de pensar. Y yo creo que el cliente que está llamando a 2 o 3 personas diferentes, lo que está buscando es recibir varias ideas diferentes. O sea, si yo fuera cliente y llamo a 2 o 3, no le contaría lo que he hablado con el anterior, no daría pistas para intentar recibir. Obviamente hay que dar unas directrices. O sea, si quieres una zona de césped, sí o sí, has de decírselo a los 3. Y si quieres un limonero, has de decírselo a los 3, para que te pongan un limonero en el diseño, lo incorporen en el lugar adecuado. Pero no daría pistas de es que he hablado con el otro y el otro me ha dicho que lo haría así, para no condicionar y así recibir realmente 3 opciones diferentes. Entonces yo creo que por un lado buscan esto, 3 opciones, tener varias opciones frescas, diferentes, pero definitivamente, y porque lo he comprobado, al final lo que están buscando es precio. Están buscando una opción más económica. ¿Cuál de las 3 es la más económica? Siempre y cuando que les convenza, claro, que la idea de reforma o de construcción del jardín les satisfaga, ¿no? Pero hay un gran factor precio ahí. O sea, la intención bastante grande es buscar la opción más económica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos al otro lado, en la cabeza del jardinero paisajista. Y en el caso del que solo deposita la confianza solo en una recomendación, yo creo que en ese caso está priorizando al tema económico el que se lo hagan bien. O sea, para él sería una gran decepción
que el trabajo no quedase bien terminado, bien ejecutado. Y luego ya el tema precio, yo creo que sí es importante para él, que es importante para todas las personas. Yo creo que sin necesidad de comparar con otros profesionales, lo que va a intentar es, bueno, ¿y esto cómo se podría hacer? ¿Se podría hacer de alguna forma más económica? ¿O aquí podríamos utilizar plantas más pequeñas? O sea, ir trabajando en hacer el presupuesto más económico, si así lo necesita, pero en la misma idea y sin incorporar nuevos actores en la película. Entonces, Claudio, ahora ya el cliente ha recibido la visita del profesional, se ha llevado esa primera impresión, ha hecho, bueno, se ha formado una idea de si el profesional es técnico o no, suficientemente técnico o no, y ahora ya va a esperar una propuesta y un presupuesto, ¿no? Entonces, ahora vámonos a salirnos de este personaje ya queda representado más o menos, y nos vamos a la cabeza del jardinero paisajista, que esto va a ser más fácil para nosotros porque realmente es nuestra cabeza, ¿no? Y nos vamos al principio, o sea, estamos nosotros haciendo nuestras tareas habituales y de repente recibimos una llamada o recibimos un email de una persona solicitando nuestros servicios. ¿Qué crees tú que es lo que piensa un jardinero paisajista cuando se ve en esa situación en concreto? Vamos poco a poco. El hecho de recibir una llamada y que te pilla totalmente por sorpresa porque tú no la esperabas y no sabías ni siquiera que te iban a llamar ese día y en ese momento. Antes de empezar con eso, te voy a comentar algo que escuché en una oportunidad y que me pareció al menos simpático, que hablaba sobre un presupuesto y decía, acá hay 3 elementos en una ecuación: bien, rápido y barato. Si lo quiere bien hecho, sin duda que no es ni rápido ni barato. Si lo quiere barato, no va a estar ni bien hecho ni va a ser rápido. Y si lo quiere rápido, tampoco va a ser barato. Yo creo que ese me causó mucha gracia y en cierta forma son 3 elementos que definen tal vez el número final en un presupuesto. Pero para responderte tu pregunta, porque soy de irme mucho por las ramas, lo primero que vamos a hacer una vez que nos llamaron, sin duda va a ser tomar el nombre, anotar el nombre, la dirección a donde tenemos que ir, qué tipo de proyecto va a necesitar, porque como comentamos hay 2 situaciones, en este caso de las infinitas que podemos encontrarnos, hemos planteado 2, un jardín de nueva construcción y un jardín al que hay que hacerle modificaciones. Entonces, el tipo de proyecto y luego ver en qué momento nos podemos reunir con ese cliente para ya empezar a trabajar con algún tipo de ideas, para ver cuáles son sus expectativas, para ver también y evaluar el terreno, porque no es lo mismo trabajar en un terreno llano a uno que tiene una topografía bastante más accidentada. Hay un montón de cosas para ir tomando nota. Vale. Yo creo que en ese caso, pongámonos en la escena de la película. El jardinero paisajista está haciendo algo y está en un momento del día determinado. Y en ese momento del día puede llevar a sus espaldas infinidad de problemas que han surgido ese día o esa semana. Puede haber tenido problemas con algún trabajador, puede haber tenido algún problema con un proveedor que le ha fallado en las fechas de entrega de los materiales, problemas con algún cliente por alguna confusión o alguna cosa. O sea, puede estar cansado porque a lo mejor recibe la llamada a última hora del día cuando ya está a punto de ir para su casa. O sea, el contexto puede ser muy variado y afectar muchísimo a la respuesta, pero hay que tener en cuenta y ponerse en la cabeza del cliente de todo lo que hemos hablado anteriormente, que es un cliente que no nos conoce, que tiene miedos, que no quiere equivocarse, no quiere gastar el dinero en vano. Entonces debemos abstraernos, considero yo, el jardinero paisajista debe abstraerse cuando recibe esa llamada. Imaginemos que es una llamada telefónica que te pilla más de imprevisto, que no un email que te da tiempo de pensar y responder quizás cuando estés más descansado o menos enfadado. Entonces tenemos que abstraernos de nuestra realidad y tener en cuenta que estamos dando nuestra primera imagen. Y tiene que ser totalmente distendida, amable, simpática.
Da igual que esa mañana te hayan llamado 17 personas para un presupuesto y que no tienes tiempo de hacerlo y que sabes que no vas a poder hacerlo. Da igual, eso el cliente que llama no lo sabe. O da igual que hace un momento has tenido un problema, un trabajador se ha cortado un dedo, un poquito el dedo con una tijera, has tenido que ir al hospital a llevarle, no sé qué. Da igual, todo eso el cliente no lo sabe. Entonces nos abstraemos. Yo creo que el jardinero lo que tiene que hacer es abstraerse y tratar con total normalidad y tranquilidad esa llamada. Y como tú bien dices, Claudio, recopilar un poquito de información, sí que tampoco sea un interrogatorio, pero saber un poquito de qué se trata, de si el jardín es grande o pequeño, dónde está, para saber si está dentro de nuestra zona. No está de más preguntar cómo ha conseguido nuestro teléfono, para saber ya si es que le han recomendado o está buscando por internet. Intentar ya un poquito, recopilar un poquito de información y concertar una cita. Entonces llega esa cita que hacemos en la casa del cliente porque queremos conocer el terreno. ¿Y qué tiene que hacer el jardinero paisajista? ¿Qué es recomendable que haga? ¿Cómo debe enfocar esa primera cita, ese primer contacto con el cliente? Como te decía antes, el hecho de poder escuchar, de poder hacer algunas preguntas preliminares muy puntuales, pero también me dejaste pensando recién en que uno tiene que dejar todo de lado. Quizás uno lo da ya por sentado de que me llama un posible cliente y es como que cambiamos el chip, porque no hay una segunda oportunidad para dar una buena impresión. Entonces, una vez que ya estamos ahí y que vamos a empezar a trabajar quizás con el cliente, lo que yo suelo hacer es ir haciendo algunas consultas sobre las expectativas, tratar de conocer qué es lo que más o menos nuestro cliente necesita para saber si le podemos dar una respuesta, porque puede que sea, me ha pasado en alguna oportunidad, en donde no soy yo efectivamente la persona que le va a brindar el servicio que necesita. A lo mejor hay que hacer un trabajo que no es específicamente de paisajismo, pero esta persona lo tomó como parte de nuestra labor. Entonces, ese primer contacto, esa primera charla, quizás a lo mejor sobre un papel en blanco puedo llegar yo en lo personal a ir trazando algunas líneas, algún boceto, como para poder ver si comprendo lo que el cliente me quiere transmitir y si el cliente logra, o sea, yo logro comunicar las ideas a mi cliente. No sé si por ese lado venía tu pregunta, pero es más o menos lo que me ocurre a mí cuando ya me junto con el cliente para empezar a ver su jardín. Sí, bueno, por supuestísimo, es como tú dices. Desde mi punto de vista, bueno, hacer hincapié en cosas obvias, pero ya que estamos hablando del tema, pues hay que ir medianamente bien vestido, bien... Estamos hablando de una primera impresión, que son los primeros 5 segundos, y de luego una especie de impresión trabajada por parte del cliente que está intentando saber si eres suficientemente paisajista, técnico, jardinero como para llevar a cabo sus trabajos. Entonces la apariencia es muy importante, ir bien vestido, si es última hora del día, pues no llegar ahí todo sudado. Si ya sabes que tienes una visita, pues llevas alguna camisa de recambio y te cambias para no dar la apariencia así muy sudada. Tampoco soy partidario de ir vestido impecable y en lugar de ir a lo mejor con el coche de trabajo, con la furgoneta, con el vehículo de trabajo, ir con, bueno, si tienes un buen coche, un BMW, un Mercedes, pues ir con tu Mercedes tampoco, porque yo creo que eso asusta al cliente y no estoy muy seguro si lo pienso o no, pero yo sí lo pensaría. Yo pensaría, vale, que quieres que yo te pague el Mercedes a ti, ¿no? Con mi jardín, lo que estás buscando es que yo termine de pagarte el coche. Entonces, no creo que eso sea lo adecuado, al menos hablando de paisajismo y jardinería, a nivel general y de cliente normal, que no sean jeques árabes de Arabia Saudí, ¿no? Pero para cliente normal, habitual, creo que hay que ser natural, ir tal cual somos, pero sí tener un mínimo de cuidado para dar esa primera impresión. Y luego me encanta muchísimo lo que tú has dicho, Claudio, de escuchar más que hablar.
Yo creo que ese es el principal problema y equivocación que pueden cometer muchos jardineros paisajistas. Y es en un afán de querer demostrar que saben mucho y hablar más de la cuenta. O sea, es típico decir, porque aquí te quedaría genial tal planta que tiene unas flores amarillas perfectas, y de repente te dice el cliente, detesto el color amarillo. Y te quedas planchadísimo, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más inteligente tu postura de escuchar mucho y empezar a preguntar, bueno, ¿y cuáles son tus colores preferidos? ¿Cuáles son los colores que detestas? Ese tipo de preguntas que no comprometen al paisajista y sí que recopilan información del cliente, porque es que en este punto yo creo que el paisajista no tiene por qué comprometerse, porque la misión del jardinero paisajista es entender los gustos y deseos del cliente para con sus conocimientos poder construir un jardín que se acerque lo máximo posible a los gustos y deseos del cliente. Si el jardinero y paisajista le encantan los cactus, es un enamorado de los cactus y tiene en su casa una colección de 300 cactus, y el cliente quiere flores y vivaces y nada más, pues hay que construir un jardín de flores y vivaces y ni un solo cactus, porque estamos creando la casa, el jardín del cliente a sus gustos. Y por tanto me encanta eso de escuchar muchísimo, hablar poco, tampoco quedarnos callados. A ver si va a pensar el cliente que el jardinero tiene problemas de timidez o que tiene inseguridades y entonces ya enseguida lo asocian con que no es técnico profesional. O sea, hablar sí, pero con muchísimo cuidado. Hay que recordar que estamos trabajando, que no estamos hablando con un amigo, estamos trabajando y hay que cuidar muchísimo lo que se dice para, bueno, no meter la pata. Algo que también estaba recordando una palabra que dijiste vos hace rato, si le gusta el Xerces. Hay quien, en su afán de mostrar su conocimiento, como bien decías vos, en lugar de decir qué le parece, si le gustan los árboles con flores rosadas, aquí al Xerces se lo conoce como árbol de Judea o árbol del amor, no nombrarle las plantas por el nombre científico, no utilizar terminología muy técnica, porque más allá de lo que nosotros pretendemos, que es que el cliente sepa que sabemos, lo que generamos es una barrera en la comunicación y corremos el riesgo que en ese afán de querer mostrar que sabemos de lo que estamos hablando, de que se sienta mal el cliente, como que el profesional que vino a visitarnos, el paisajista, el jardinero, se posiciona arriba de una tarima para hablarnos como diciendo yo sé y vos no. Creo que esa comunicación tiene que ser asertiva porque vamos a lograr un efecto muy contrario al que buscábamos, en el de querer posicionarnos como el profesional que sabe todo a alguien que tiene aires de grandeza. No sé si me estoy explicando, esto es un consejo para aquellos jardineros y paisajistas que están recién armando sus herramientas, trazando su camino, porque el que ya lo ha hecho, obviamente esto lo ha aprendido. Y de parte del cliente, creo que es importante hablar el mismo idioma o tratar de acercar el idioma técnico a un lenguaje coloquial. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora ya hemos terminado la visita al jardín del cliente, hemos tomado medidas, hemos recopilado información. Vamos a dar por hecho que le hemos caído bien, que hemos reforzado la confianza en nosotros por parte del cliente y que el cliente se ha quedado con una sensación de, bueno, quiero trabajar con esta persona, pero vamos a ver qué ofrece y vamos a ver qué precios maneja, ¿no? Entonces, el siguiente paso ya va a ser que nosotros vamos a trabajar en nuestra oficina, en nuestra casa, en los momentos que podamos. Vamos a trabajar en una propuesta, en un diseño, acompañado de un presupuesto. Yo normalmente primero presento diseño y solicito al cliente que haga modificaciones, a ver si la idea le gusta o hay que hacer modificaciones. Y siempre llamo la fase de presupuesto una segunda fase. Así me ahorro tener que estar haciendo 3 y 4 y 5 presupuestos. Primero definimos el diseño y luego vemos cuánto puede costar hacer eso. Esto lo recomiendo porque ahí también ves el cliente que solo está comparando. Tiene prisa
Y si tú lo introduces en un proceso de, bueno, te doy el diseño, míratelo, dime qué cambios quieres hacer, hacemos los cambios, todo este proceso sin hablar de precios todavía, el cliente que simplemente te ha llamado para comparar y porque llamarte es gratis, te va a hacer trabajar de una forma gratuita, tiene cierta prisa y esa prisa se le nota. Y en cuanto le metes en este proceso, ya se empieza a poner nervioso, ya, bueno, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, ya tú puedes llegar a identificarlo como que quizás te está haciendo trabajar un poquito para no mucho. Y por otro lado, considero que en esa etapa siguiente que viene ahora, que es que el cliente que ya te conoció va a recibir una propuesta, considero que ahí lo más importante de todo es una buena presentación. Ahí ya sí que creo que tiene un valor importante cómo presentemos las cosas, que según mi experiencia no va a ser definitivo. O sea, si hacemos una presentación muy buena, un diseño muy bueno en 3 dimensiones, con un vídeo, un render, si luego hacemos un presupuesto bien explicado, con fotos de plantas, o sea, un presupuesto que lleva un tiempo hacerlo. No quiero decir que con eso esté todo ganado, porque muchas veces me he encontrado que luego otros presupuestos que me han enseñado han sido aceptados en lugar del mío y eran simplemente un Excel. ¿Y por qué motivo? Porque eran muchísimo más baratos, ¿vale? Pero eso ya es un cliente que está buscando precio. Pero yo creo que la presentación es muy importante. ¿Qué piensas tú, Claudio? Me parece que es fundamental. Evidentemente, Fernando, aquellos que van a manejarse por una cuestión de precios, la presentación tal vez no sea lo más relevante, porque lo que están pensando es en el número. Entonces, una opción puede ser una presentación muy buena, quizás un boceto o algo muy simple que muestre al cliente de lo que somos capaces de hacer y todo el detalle que corresponde a ese presupuesto. Obviamente que siempre hay posibilidad de que el número sea menor o que el número sea más grande. Como dijiste antes, en lugar de poner plantas, por ejemplo, un ciprés para un cerco, en lugar de poner plantas de 2,50 metros de alto, ponemos de 1,20. Entonces, el proyecto en sí no se ve modificado, pero sí la inversión porque estamos colocando plantas más pequeñas. Lo mismo sucede para el otro lado. Si queremos plantas después que sean más grandes de las que estaban presupuestadas, siempre se pueden modificar. Ese presupuesto, entonces, en cierta forma, es dinámico, es flexible, pero la presentación, cómo se entrega, las imágenes que podemos colocar, yo creo que aportan mucho, sobre todo a aquel cliente en el cual no se ve tan ajustada en la inversión. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Obviamente llevamos ambos más de 25 años tratando con clientes, diseñando y presupuestando. Entonces, quieras que no, aunque vivamos en países diferentes, pues más o menos las cosas son similares y las consecuencias son similares. Bueno, pues para terminar el episodio de hoy, Claudio, la última situación, el último consejo que quiero comentar es cuando ya pasamos la fase de diseño. Vamos a dar por hecho que el cliente acepta esas ideas, le gusta y llegamos estrictamente a la parte de presupuesto, de precio. Entonces, voy a explicar cómo lo hago yo, voy a dar un consejo. Recordemos que siempre, basado en mi experiencia y con todos los respetos, y recordemos que también siempre en el contexto, en la película que hemos planteado, una persona, un nuevo propietario de una casa que o bien quiere hacerla nueva porque no hay jardín, no existe jardín, o bien porque el que hay pues ya está antiguo, está viejo, no le gusta y quiere modificarlo. No solo podarlo y limpiarlo y dejarlo bien, sino realizar modificaciones. Cambiar sistemas de riego, quitar césped y poner otras cosas, plantas, zonas de gravillas, al revés, zonas donde no hay césped poner césped, instalar riego nuevo, por tanto. O sea, en ese contexto, en esa película, yo lo que suelo hacer es, lo primero, vamos a analizar la situación. Lo primero, nos han llamado por teléfono. Hemos ido a visitar al cliente, hemos perdido un tiempo, hemos dejado de hacer cosas para visitar a ese cliente. O sea, hemos perdido dinero de cierta manera, podríamos decirlo así, ¿no? Porque podríamos haber estado haciendo otra cosa y facturando.
Hemos invertido luego tiempo en la oficina, en casa, en los momentos que tenemos para avanzar en ese diseño. Hemos tenido que ir a lo mejor a ver materiales, hemos tenido que llamar a proveedores para ver si hay stock de esos materiales, a ver cuáles son los precios, si los han actualizado. O sea, hay todo un trabajo. Entonces yo recomiendo que siempre, como estamos invirtiendo todo ese tiempo y todo ese trabajo, siempre enfoquemos este posible cliente como un proyecto que queremos hacer. O sea, siempre enfocarlo como, vale, es algo que quiero hacer. Porque si ya tenemos claro que no queremos hacerlo, es mejor no entrar en todo este proceso y toda esta pérdida de tiempo y recomendar a otra empresa que colabore con nosotros o que sea amiga nuestra y que esa empresa se ocupe. Puede ser que no nos interese porque simplemente no tenemos tiempo, resulta imposible, tenemos obras y trabajos muy grandes ya aceptados y no vamos a tener tiempo en muchos meses de abarcar ningún proyecto nuevo. O puede ser porque no nos guste el tipo de trabajo que nos propone el cliente o las condiciones, o simplemente nos caiga mal el cliente, así de claro. Entonces, siempre recomiendo enfocarlo como algo que queremos hacer. Y entonces, en esa situación y en esta película, en este ejemplo, lo que yo hago y lo que creo que puedo recomendar porque funciona bastante bien es realizar 2 presupuestos. Ya sé que es más trabajo. No es el doble de trabajo, porque mientras se va haciendo un presupuesto, se va haciendo el otro también, al mismo tiempo, digamos en paralelo. Pero claro, obviamente sí que es un poco más de trabajo, pero bueno, merece la pena porque estamos hablando de construir un jardín nuevo o reformarlo. O sea, es un proyecto que va a ser un cierto dinero. Entonces, yo realizo el presupuesto A, que es el que llamo ¿cómo lo haría yo si fuera mi casa? Lo llamo así. Aquí hago referencia, Claudio, a lo que tú dices de no hablar de forma técnica, no crear barreras en la comunicación. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Cómo lo haría yo con los conocimientos que yo tengo, adquiridos durante muchos y muchos años, construyendo jardines y aprendiendo de mis errores? ¿Cómo lo haría yo si fuera mi casa? Eso es un proyecto, un presupuesto y un importe. Y luego, en paralelo, hago un segundo presupuesto de la forma más económica que hay para hacer ese diseño aprobado. Pero lo más económico es lo más económico. O sea, plantas pequeñas, árboles pequeños, menos grosor de tierra, siempre y cuando se mantenga un estándar mínimo de calidad. Y de esta forma, ¿qué consigo como jardinero paisajista? ¿Qué estoy viendo que estoy consiguiendo? Pues estropeo un poquito esa idea inicial que tiene el cliente cuando llama a varios profesionales. Llama a 2 o 3 con la idea, hemos dicho primero, de recibir 2 o 3 ideas diferentes, pero también con la idea de recibir 2 o 3 precios y quedarse con el más barato. Hay algo dentro de ese cliente que le va a llevar a lo más barato o aplicar la teoría que yo llamo del punto medio. Si tengo 3 presupuestos, pues no cojo ni el más barato ni el más caro, me quedo con el de en medio. Eso es una forma de decisión bastante común también en los seres humanos. Pues con esta técnica lo que consigo es estropear un poquito toda esa visión de la cabeza del cliente, porque yo le estoy diciendo cómo lo haría yo, pero también le estoy diciendo que se puede hacer muchísimo más barato. Entonces ya digamos que no necesita una segunda y tercera empresa diferente para ver cuál es más barato. Yo ya le estoy dando la opción más barata. Y de esa manera le hago entender que un jardín se puede hacer de muchas maneras y puede tener un coste muy diferente. Simplemente jugando con los materiales, pues si en un jardín he puesto la piedra blanca redondeada, que aquí se llama bolo, que es mucho más cara, que la que aquí se llama marmolina, que es aristada. Si he puesto una capa de compost bastante generosa, pues en el presupuesto económico solo pongo 1 centímetro o 2. Si he puesto plantas de 1,5 metros, en el presupuesto económico las pongo de 1 palmo, de 20-30 centímetros. ¿Diferencia de calidad? Ninguna. ¿Diferencia en este ejemplo las plantas? Pues que habrá que esperar 3 años más a que esas plantas lleguen a 1,5 metros. Pero será el mismo jardín. Dentro de 10 años será el mismo jardín. Pero uno se consigue antes que el otro. ¿Qué opinas, Claudio, de esto? ¿Merece la pena este exceso de trabajo? ¿Tú esto lo has hecho alguna vez? Me parece muy buena idea porque le estamos dando las 2 caras de la moneda. Un jardín hecho, como hubiese dicho mi suegra, a la alta escuela, y un jardín hecho también de primerísima calidad, pero ya no con las plantas del tamaño que
elegiríamos para nuestro jardín, sino del tamaño más económico. Uno de los aspectos que también por ahí pueden llegar a formar parte del presupuesto, que no sé si lo has aplicado vos, es que cuando hacemos esa presentación del jardín como para nuestra casa y del jardín con las plantas más chicas, con los elementos de riego más económicos, empezar colocando el precio y después lo que justifica el precio. Eso lo había escuchado en una oportunidad a quienes hablaban justo específicamente de este tema de presupuesto, de que uno cuando va lo que primero busca es el precio y a veces el precio está al final del presupuesto, entonces era invertir el orden, decir cuánto sale el jardín, tanto la opción A como la B, y luego el desglose o la justificación. Yo lo he usado, pero no sé si vos has optado por esto, más allá de los dos presupuestos, de empezar colocando el precio. Pues esto lo he implementado hace no mucho. Cuando digo hace no mucho es igual hace 2 o 3 años, porque lo escuché en algún podcast de marketing, de esos que escuchamos nosotros, de marketing online, y dije, pues claro, hay muchísima gente, incluso yo, que cuando me dan un presupuesto de algo, no sé, cuando pido un presupuesto para pintar mi casa o algo, lo primero que hago es irme al final del todo. A ver el precio, cuánto me asusta. Y luego ya vuelvo otra vez para arriba y me empiezo a leer un poquito, a ver qué es lo que incluye, qué es lo que me están vendiendo, ¿no? Entonces, cuando lo escuché en ese podcast de marketing, digo, pues entonces pongámoslo fácil al cliente. Y yo, desde hace ya un tiempo, siempre pongo los precios al principio. Y ya nada más entrar, no hace falta que el cliente vaya abajo del todo. Ya nada más entrar, ya ve el total. Pero luego digo, bueno, este es el total propuesto. Ahora vamos a estudiar punto por punto de qué se trata ese total y por qué llegamos a este total. Me parece que comenzamos exactamente al mismo tiempo y por la misma razón. Nunca es tarde si la dicha es buena, se dice. Antes de terminar y de despedirnos, me parece que otro detalle es que esos presupuestos estén hechos por etapas. Cuánto sale el riego, cuánto sale la plantación, cuánto sale el césped, porque por ahí ir cerrando ciclos es muy bueno desde el punto de vista de la facturación y del cobro. Acá muchas veces todo el servicio vale un monto y te van dando el dinero en los plazos que uno ha pactado con el cliente, pero tener todo dividido en etapas, luego la ejecución del jardín, me parece que es fundamental y que eso esté demostrado en el desglose, en el presupuesto. Sí, yo creo que es fundamental y sobre todo cuando son jardines grandes. Por ejemplo, ahora estoy haciendo uno que es muy grande, o sea, es una cantidad de dinero grande porque no es un jardín de un particular, es toda una comunidad, son 12 casas con zonas comunitarias y eso sí que lo recomiendo, pero no incluso en un mismo presupuesto poner fase 1, fase 2, fase 3, sino en casos de jardines grandes, recomiendo hacer presupuestos individuales. Yo lo que hago hago presupuesto de riego y eso ya es un presupuesto. Presupuesto, no sé, de movimientos de tierras y aportación de tierras, enriquecimiento del terreno. Eso es otro presupuesto. Plantación de árboles, otro presupuesto. De plantas, si hay que hacer caminos o poner gravillas, otro. Todo en presupuestos separados. Y luego creo un documento que llamo resumen de presupuestos y ahí pongo el presupuesto número 1, tanto dinero y un enlace a ese presupuesto. Presupuesto número 2, tal, y el total de todo sumado. ¿Con eso qué consigo? Como tú bien dices, ir por etapas. Y, por ejemplo, lo normal es pedir una cantidad por adelantado cuando se ejecuta el proyecto. Y yo ahora estoy pidiendo el 60% por anticipado. Durante muchos años pedíamos el 50% solo. Hemos subido al 60% porque ahora los materiales son más caros y empleamos muchos más materiales en la construcción de jardines. Y entonces eso me permite que, aunque me hayan adelantado, me hayan dado en depósito el 60% del global del proyecto, yo en cuanto termino el riego, ya digo, el presupuesto número 1 está terminado, falta pagar el 40% restante. Y psicológicamente es como que, bueno, hasta que no pagues esto, no quiero decir que sea así, ¿vale? No quiero decir que sea condicionante, pero psicológicamente sí que lleva un ingrediente de, bueno, hasta que no pagues esto no continuamos. Hasta que no liquides el riego y a mí me quede el riego totalmente pagado, ya no me puedes meter mucha más prisa con lo demás, porque vamos como paso a paso. Yo hago
el cliente paga. Hago, paga. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que sin descapitalizarte mucho, sin tener que pedir financiación al banco, puedes hacer proyectos grandes y conforme los vas terminando, cada presupuesto, cada etapa, vas cobrando y entonces ya ingresando, no solo recuperando todo el dinero que tú has adelantado al comprar los materiales, sino ya ir recogiendo algo de beneficio que vas a utilizar para las siguientes fases del proyecto, y de esta manera incluso se pueden hacer proyectos grandes sin necesidad de pedir ningún tipo de crédito al banco. Así es, con esto yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de las etapas de un presupuesto con todos los condimentos que hemos ido aportando en el camino. Así que llegamos al final, hemos terminado un episodio más del podcast. Muy bien, Claudio, pues como el episodio se nos ha alargado muchísimo, porque claro, como nos podemos hablar de nuestras experiencias, pues tenemos para darle y tomar, y además se nos habrán olvidado infinidad de cosas. Vamos a hacer la despedida muy cortita. Básicamente yo agradecer muchísimo a la audiencia todo el apoyo que están dando a este podcast. Agradecerte a ti, Claudio, que me invites regularmente cada mes a participar de él. Y nada más. A los que están en España, desearles un feliz verano. Ahora viene el mes por autonomasia de vacaciones en España. Agosto es un mes que se paraliza prácticamente el país, o sea que todos lo disfruten a tope. Que el calor no haga mucho daño en nuestros jardines y que disfrutemos del jardín ahora que hace buen tiempo lo máximo posible. Y para nosotros que estamos en pleno invierno y en una zona en donde hay pistas de esquí, que aprovechen aquellos amantes de la nieve que puedan ir a hacer sus prácticas tan preciadas en meses que invitan quizás a estar más lejos del jardín, pero no lejos de la aventura. Muchas gracias por haber estado en este episodio, por haber compartido tanto tiempo con nosotros, y espero que, si les ha gustado, compartan, nos hagan llegar en ese boca a boca o boca a oreja este episodio a más amantes de la planta y de la jardinería. Con esto nos despedimos. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales, unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.